Bueno, buenas tardes. Primero que todo, mi nombre es Luis Fernando Suto Izquierdo. Inés Escobar. Carlos Hernández. Juntos somos del Colegio Guantiquia. A continuación les explicaremos sobre circuitos mixtos. Bueno, les explicaré a continuación que la intensidad es la cantidad de carga en un determinado tiempo y su fórmula es intensidad es igual a tiempo. Bueno, la resistencia es la capacidad que tiene un material de resistir la corriente. La fórmula es la siguiente. Resistencia es igual a capacidad por longitud sobre área. Bueno, a continuación les explicaré qué es el voltaje. El voltaje es la fuerza con la que se desplaza la corriente sobre los electrones sobre un material. La fórmula sería V es igual a voltios. Bueno, vengo a explicarles la ley de Ohm. La ley de Ohm es la intensidad que es directamente proporcional al voltaje sobre y es inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, a continuación desarrollaremos la resistencia total, pero primero para desarrollar la resistencia total hay que ir paso a paso y como podemos observar, la resistencia 2 y la resistencia 3 se encuentran en estado paralelo, igualmente aquí en este caso. Entonces se dice que la resistencia 2 y 3 paralelo, su siguiente fórmula es la siguiente, es esta. Resistencia 2 por resistencia 3 sobre resistencia 2 más la resistencia 3. A continuación reemplazaremos. Se dice que la resistencia 2 es igual a 12.5 ohmios por la resistencia 3 que es 50 ohmios sobre lo mismo. Esto es igual a 625 ohmios sobre 62.5. Este ohmios por ohmios es ohmios al cuadrado. Aquí entonces se cancela este con este y su respuesta final es igual a 10 ohmios. Como ustedes ya vieron el paso anterior, ahora se hace lo mismo pero con la resistencia 5 y 6. Resistencia 5 y la resistencia 6 igualmente están en paralelo. Resistencia 5 y 6 se dice que es igual a la resistencia 5 por la resistencia 6 sobre la sumatoria de estas. A continuación solo reemplazaremos valores. La resistencia 5 se dice que es igual a 20 ohmios por la resistencia 6 que es igual a 20 ohmios sobre más 20 ohmios. Esto es igual a 400 ohmios cuadrados sobre 40 ohmios. Aquí se cancela este con este y su respuesta final es igual a 10 ohmios. Bueno, ahora todo se convierte ahora en un circuito en serie. Entonces para llegar a la resistencia total se dice, como es en serie, es la sumatoria de todas las resistencias. O sea, la sumatoria de R2, 3 más R4. Ahora lo siguiente es reemplazar. Se dice que la resistencia 1 es igual a 1 ohmios más la resistencia 2, 3 que es igual a 10 ohmios más la resistencia 4 y la resistencia 5 y 6. Entonces su resistencia total se dice que es igual a 22 ohmios.
Y este es el primer punto. Bueno, ahora hallaremos el siguiente punto, que es la intensidad total. Según la ley de Ohm se dice que la intensidad total es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, ¿qué se hace? Lo único que se hace es aquí reemplazar. Se tiene un voltaje de 110 voltios sobre la resistencia total, que fue 22 ohmios. Entonces, como respuesta da 5 amperios. ¿Amperios por qué? Porque amperios es la unidad de medida de la intensidad. Bueno, ahora seguiremos con el siguiente punto, que será la intensidad y voltaje parcial. Para tener en cuenta eso tenemos que saber que en un circuito en serie la intensidad total es igual a la intensidad 1 y es igual a la intensidad 2. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad es la misma en todos sus puntos. El voltaje al contrario es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Significa que cada una de las resistencias se reparte un voltaje, pero cuando son en un circuito en paralelo ya cambian las cosas. Entonces la intensidad es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2, y el voltaje total es igual al voltaje 1 y es igual al voltaje 2. ¿Qué quiere decir? Que es igual en todos sus puntos. Bueno, ahora como sabemos que queda un circuito en serie, entonces vamos a hallar el voltaje en la resistencia 1. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje 1 es igual a la intensidad total, porque es la misma en todo el circuito en serie, por la resistencia 1. Que eso sería igual a la intensidad total que tenemos, que es un total de 5 amperios, por la resistencia 1, que es igual a 1 ohm. O sea que el voltaje 1 es igual a 5 voltios. Vamos a hacer lo mismo con la resistencia 4. O sea, para hallar el voltaje 4 sería igual a la intensidad total, porque es un circuito en serie, por la resistencia 4. Que eso sería igual a 5 amperios por 1 ohm. Que según la resistencia 4, quiere decir que el voltaje 4 es igual a 5 voltios. Bueno, ahora como ya sabemos que está en un circuito en serie y la resistencia 2 y 3 es la misma, entonces vamos a hallar el voltaje en esta. Entonces el voltaje 2 y 3 es igual a la intensidad total por la resistencia 2 y 3. Quiere decir que es igual a 5 amperios por 10 ohms. Quiere decir que el voltaje 23, los 2 y 3 es igual a 50 voltios. Lo mismo vamos a hacer en la resistencia 5 y 6. Quiere decir que el voltaje 5 y 6 es igual a la intensidad total por la resistencia 5 y 6. Eso sería igual a 5 amperios por 10 ohms. Que eso sería igual al voltaje 5 y 6, que es igual a 50 voltios. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Hay un voltaje y quiere decir que el voltaje es en paralelo en las dos resistencias, es el mismo voltaje. Entonces, ¿qué vamos a hallar? La intensidad. La intensidad 3 es igual al voltaje 2 y 3, que es el mismo en este caso, sobre la resistencia 3. Esto sería igual al 50 voltios sobre la resistencia 3, que es 50 ohms. Esto es igual a 1 amperio. Y la intensidad 2 es igual al voltaje 2 y 3 sobre la resistencia 2. Es igual a 50 voltios sobre la resistencia 2, que son 12.5 ohms. Que esta división es igual a 4 amperios. Ahora, pues vamos, en ese mismo voltaje, pues son diferentes resistencias, porque es un circuito en paralelo. Entonces, vamos a hallar la intensidad. De la intensidad 5 es igual al voltaje 5 y 6 sobre la resistencia 5. Quiere decir que son 50 voltios, que son el que dio el 5 y 6, sobre la resistencia 5, que en este caso son 20 ohms. Que eso es igual a sobre la resistencia 5. Quiere decir que son 50 voltios, que son el que dio el 5 y 6, sobre la resistencia 5, que en este caso son 20 ohms. Que eso es igual a 2.5 amperios. Ahora vamos a hallar la intensidad 6,
que adquiere el mismo voltaje 5 y 6, pero con la resistencia 6. En este caso sería 50 voltios con la resistencia 6, que son los mismos 20 ohms, que haría la misma respuesta arriba, 2.5 amperios. Y ya tenemos pues las intensidades y voltajes parciales de cada una de las resistencias. Ahora hallaremos la potencia de este ejercicio. La fórmula es potencia es igual a intensidad por volumen. Potencia 1 es igual a intensidad 1 por voltaje 1. Y esto es igual a 5 amperios por 5 voltios, que es igual a 25 watts. Potencia 2 es igual a intensidad 2 por voltaje 2. La potencia 2 es igual a 4 amperios por 50 voltios. Y esto es igual a 200 watts. Potencia 3 es igual a intensidad 3 por voltaje 3. La potencia 3 es equivalente a 1 amperio por 50 voltios. Y esto es equivalente a 50 watts. Potencia 4 es igual a intensidad 4 por voltaje 4. La potencia 4 es equivalente a 5 amperios por 5 voltios. Y esto es igual a 25 watts. La potencia 5 es igual a intensidad 5 por voltaje 5. Potencia 5 es equivalente a 25 amperios por 50 voltios, que es igual a 125 watts. Potencia 6 es igual a intensidad 6 por voltaje 6. Potencia 6 es equivalente a 25 amperios por 50 voltios. Es igual a 125 watts. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir, muchas gracias por su atención, y si llegan a tener alguna duda, aunque no lo creo, pues pueden comentar abajo y con gusto se le responderá, se le volverá a explicar. Bueno, recuerden que somos del Colegio Guatiquía y este fue el tema circuitos mixtos. Muchas gracias. Muchas gracias.